Damos la bienvenida a los que nos acompañan a través de las redes sociales y a los que nos miran a través del canal Misión TV, a través de todas las plataformas digitales. Les mandamos una palabra de bendición. Pueda compartir esta transmisión allí en sus redes sociales. Dios da fuerza al cansado. Primera de Samuel 2:9. Primera de Samuel 2:9. Acompáñenme a leerlo a la cuenta de 2, 1, 2. Dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en las tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento a lo que nos quieres decir en esta mañana. Dios, que tu palabra pueda florecer y germinar, Señor, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzamos el año con nuevas fuerzas, con positivismo, creyendo que nos va a ir bien porque hemos confiado en ¿quién? En aquel que es el Dios de los imposibles, ¿verdad? Debemos mantenerlo bajo la cobertura de Dios, y es importante entender que en nuestras fuerzas nos vamos a cansar fácilmente, pero con las fuerzas de Dios alcanzaremos la victoria. ¿Cuántos creen eso? Ahora, unos comienzan con nuevas fuerzas porque dice que los que esperan en Señor recibirán nuevas fuerzas, dice. Pero hay otros que posiblemente empezaron el año y se sienten cansados. Y este mensaje habla de renovar nuestras fuerzas, habla de fortalecernos en Dios. Algunos de repente se cansaron, de repente dicen: estoy cansado, jefe, estoy cansado del camino, estoy cansado de desilusiones, estoy cansado de ataques y quiero descansar. Y algunos quieren descansar y dejan y entregan cargos y se van y piensan que van a descansar y creen que regresando al mundo, regresando atrás, poniendo la mirada atrás, van a encontrar descanso. Aceptaron a Cristo un día y se dieron cuenta que las cosas no eran tan fáciles, que cuando entramos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, comenzamos un proceso de formación donde Él es el alfarero y nosotros somos el ¿qué? El barro. Entonces ese proceso muchas veces es doloroso y muchas veces nos cansamos. Nos cansamos cuando trabajamos en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Dios. La Biblia está llena de un montón de hombres que se cansaron un día del proceso y decidieron huir. Y hoy quiero hablar de David. David fue un hombre que se cansó y se fue al mundo. Hizo una alianza con los filisteos, se fue y se convirtió en guardaespaldas del rey Aquís, rey de los filisteos. Para darles un poco de contexto y empezar este mensaje, recuerdan que David vence a Goliat, se convierte en un héroe de guerra y lo invitan a vivir en el palacio donde está el rey Saúl. Y este hombre es tan famoso que el rey Saúl siente celos por él y lo empieza a seguir para matarle. Y allí comienza el proceso de David, en esa persecución. ¿Sabe cuántos años estuvo huyendo David de Saúl? 7 años. 7 años. Y llegó un momento donde dijo: ya no aguanto, estoy cansado. Estoy cansado. Entonces David toma la decisión de salirse del proceso de Dios. Muchas veces nos salimos, hermanos, del proceso de Dios porque no aguantamos. Es muy cansado a veces. Y David se sale del proceso de Dios
porque tanta lucha, tanto se cansó de andar huyendo del rey que lo quería matar. Y David tuvo oportunidades de vengarse del rey Saúl y de matarlo también, pero él entendía el principio de la autoridad y tal vez no respetaba necesariamente a Saúl como persona, porque fue un rey que fue escogido por el pueblo, a petición del pueblo, que se miraba bien por su apariencia, pero que en su corazón había perversidad. Y David tiene oportunidad de acabar con él, con su vida, varias ocasiones y no lo hace. No necesariamente porque respetara a Saúl como persona, porque él realmente se extravió, hermano. Fue un rey que hizo lo malo delante de Dios, muchas veces desobedeció la orden de Dios, consultaba a brujas, quedó endemoniado. Pero David respetaba el aceite con el que fue ungido Saúl, que da la casualidad es el mismo aceite con el que él fue ungido. Entonces esto nos da un mensaje, una enseñanza acerca del principio de autoridad. David no podía negar la unción de Saúl, por muy endemoniado que estuviera, por muy mal que anduviera, porque si él negaba la unción de Saúl, estaba negando su propia unción. Es el mismo aceite con el que ellos fueron ungidos. Entonces David dijo: no, ya estoy cansado, me voy, se va. Llega donde los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Israel por años. ¿Se acuerdan de Sansón con los filisteos? Bueno, el mismo pueblo. David encuentra gracia en el rey Aquís, que era el rey que estaba ahí de los filisteos, y lo pone a cargo de los ejércitos, lo pone de guardaespaldas de él. Y este rey se levanta contra el pueblo de Israel en una guerra, y van a la guerra. Y cuando se están enlistando, David tiene un serio problema de ética, bueno, digamos, problema serio interno, porque ¿cómo va a ir a pelear contra el mismo pueblo de Israel? Ya sabíamos que eso es una traición, ¿verdad? Pero esa fue la decisión que él tomó, se salió del proceso de Dios y va, porque esa persecución era parte del proceso de Dios para formar el carácter de quien más adelante iba a ser el rey de Israel. Entonces viene y el rey dice: bueno, vámonos, vamos a pelear contra el pueblo de Israel. Y entonces le dice a David: venite, vos vas a ser mi guardaespaldas. Qué valor el de este rey, va, porque imagínense que David no era filisteo, va, sino que entonces gracias a Dios, mire, David tenía dos opciones allí: renunciar y desertar y ahí nomás que lo ejecutaran, o ir y pelear contra su propia nación. Entonces, gracias a Dios que los generales de aquel ejército se levantaron y dijeron: ¿cómo es posible que vayan a poner a este, que no es ni filisteo, como guardaespaldas del rey? Y le dijeron al rey: no podemos, no confiamos. ¿Qué tal que vaya y ya vaya a hacer una alianza con Saúl y nos vaya a derrocar y nos vaya? Entonces el rey no tuvo más opción que decirle: bueno, David, ¿sabes qué? Te tengo que despedir. Lo siento, me caes bien y todo, pero... Entonces lo manda al campamento donde David vivía con los 600 hombres que lo seguían. Y de llegar de donde estaban con el ejército al campamento de donde ellos estaban, el campamento de Siclac, les tomó 3 días. Y aquí empieza el mensaje que traigo el día de hoy. Acompáñenme a leer 1 Samuel 30, del 1 al 4. Y este mensaje habla de no depender de nuestras fuerzas. Diga: yo no debo depender de mis fuerzas, sino de las fuerzas de Dios. Mire que David entiende esto de una manera atroz. Mire lo que dice 1 Samuel 30, del 1 al 4. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día,
Los de Amalec, que les explico, los amalecitas eran un pueblo que siempre fueron enemigos del pueblo de Israel, porque eran descendientes del linaje de Abraham, pero eran hijos de Saúl. ¿Se acuerdan el que vendió la primogenitura por un plato de lenteja? Bueno, entonces esto dice que los de Amalec habían invadido Negueb y Siclac, justamente el campamento donde vivían las familias de David y los hijos de todos ellos, y habían asolado a Siclac y le habían prendido ¿qué? Fuego, dice. Y se habían llevado cautivas ¿a quiénes? A las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Se llevaron todos los niños, todo. A nadie habían dado muerte, dice. No los habían matado, solo se los llevaron cautivos. Si no se habían llevado a seguir su camino, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. ¿Cómo estaba? Dice. Y sus hijos y mujeres habían sido llevados cautivos. Primer punto aquí en esta enseñanza, y es que debemos cuidar el campamento. El campamento que David había dejado descuidado era su familia. Se van a la guerra y no dejan a nadie. Se lleva a sus 600 hombres y no dejan a nadie cuidando. Entonces, claro, los que andaban ahí merodeando, ¿verdad? Vieron que las mujeres estaban solos y agarraron todo el motil y se llevaron a las mujeres y a los niños. Entonces, cuidar el campamento es la primera enseñanza que encontramos aquí en este mensaje. Cuando David regresa, dice que hicieron 3 días de camino, o sea, les costó llegar. Y imagínense lo que es para estos hombres llegar y no encontrar ni a sus mujeres ni a sus hijos. ¿Se imaginan lo que sintieron en ese momento? Yo les contaba la vez pasada que una vez estaba en uno de los moldes de aquí de Tegucigalpa con unos familiares y con mi esposa y mi hija, la mayor, que en ese entonces tenía 3 años, y estábamos comiendo en un restaurante del mall y ella estaba jugando como si nada. Y en eso nos distraemos en lo que estábamos conversando y resulta que un rato después no miramos a la niña. Y le digo a mi esposa, ¿y Allison dónde está? Y la buscamos y no estaba la niña en los juegos, hermano. Y entonces yo empecé a sudar helado. Y cuando buscamos y nos asesoramos que realmente no estaba la niña ahí en los juegos, mi esposa entró en shock. No sé si usted ha visto una persona que está en shock y no puede hacer nada, se queda así como, ¿verdad? Y yo también estoy en shock y también estoy sudando helado, pero de alguna manera reacciono y digo, Dios mío, esta niña. Y voy y hablé con el jefe de seguridad, que por suerte estaba allí en el restaurante del jefe de seguridad del centro comercial donde estábamos, y él hace sus llamadas y todo eso. Y fue un momento terrible, hermano. Terrible. Mire, que se le pierda un niño a uno es por descuidado. Estábamos platicando ahí, la niña, ¿cómo abrió la puerta? A saber, una niña de 2 años, 3 años. Y da la casualidad que el hombre andaba y empieza y llama por su equipo de comunicación y la encuentran, gracias a Dios. Andaba ahí en los bancos. ¿Qué andaba haciendo en los bancos? A saber, era que iba a sacar dinero. Pero hermano, yo pasé un momento de los más terribles de mi vida. En ese momento usted no tiene idea. Pero la fidelidad de Dios la guardó ahí. Y la fidelidad de Dios guardó. Ay, solo acordarme siento como que tanto peligro que hay, pero la cobertura de Dios es importante, hermano. No descuidar nuestras familias, no descuides el campamento, no descuides a tus familiares. Sigue orando por esos que no se han convertido, sigue, porque un día van a encontrar a Jesús. No descuides a tus hijos, aunque no quieran venir a la iglesia, ora por ellos. David descuidó su familia, que es lo más preciado, su viña, su primera iglesia. Y encuentran, dice, y encuentran el campamento. Entonces en el versículo 30 del 4 al 5
Dice, entonces David y la gente que estaba con él, dice, alzaron ¿qué? ¿Y qué más hicieron? Y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Yo me identifico ahí, va, porque cuando se perdió mi hija, ya estaba a punto, va, pero tenía que hacer algo, y gracias a Dios. Pero estos hombres se cansaron de tanto llorar. ¿Cuánto tiempo lloraron? No se sabe, pero lloraron mucho. Mire, algo poderoso en esto es que cuando nos salimos de la voluntad de Dios, nuestra familia sufre las consecuencias. David se salió del proceso de Dios, se salió de la cobertura de Dios por irse para el mundo, aliarse con gente del mundo, y su familia sufrió las consecuencias. Mire, ¿por qué es importante que usted y yo sigamos adelante en Cristo? Porque hay una cobertura especial de Dios para nosotros y nuestras familias. Entonces no se rinda, hermano, por más cansado que esté, siga adelante. Las familias, la familia de los hijos de David, todos ellos sufrieron la consecuencia de una decisión que David tomó tiempos atrás. Entonces hay que cuidar el campamento. Segundo, debemos mantenernos en el propósito de Dios. Dice el versículo, entonces David lloraron y hasta que se cansaron, dice que entonces David y la gente con la que estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas. El 25 dice que las dos mujeres de David también estaban cautivas. Entonces el sufrimiento es parte de las consecuencias cuando dejamos y nos alejamos del proceso de Dios. Nos salimos de ese plan de entrenamiento que Dios nos forja nuestro carácter, y esa parte es la más dolorosa en la vida de un cristiano, cuando Dios forma nuestro carácter. Dios había utilizado aquella situación de Saúl siguiendo a David para matarlo como un parte del proceso de formación de su carácter. Entonces, cuando alguien hable mal de usted, cuando alguien esté haciéndole afronta, tal vez es que Dios está forjando su carácter. No se salga del proceso. Entonces David dice que llora hasta cansar. El proceso de Dios va acompañado cuando nos salimos del propósito de Dios. La cobertura de Dios ya no está más, y nosotros, como los que nos rodean, sufren. Eso es sufrimiento. Entonces, por eso es importante que no nos salgamos del proceso de Dios, que no nos salgamos del propósito de Dios, porque entonces vienen las consecuencias, entonces viene el sufrimiento. Y vamos a llorar como estos hombres hasta que ya no podían, dice. Entonces David se encuentra con dos problemas ahí. El primero es que en medio de aquella angustia, la gente estaba buscando apedrearlo. Estaba buscando, mire el versículo 36, dice, pero David se angustió. ¿Cómo? ¿Cuánto dice? David se angustió mucho porque el pueblo hablaba ¿de qué? De apedrearlo, pues el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? Se fortaleció en Jehová su Dios. Mire que cuando algo malo pasa, los seres humanos siempre andamos buscando a quién echarle la culpa. Y a David lo querían apedrear, ¿verdad? Y nótese que cuando algo malo pasa, siempre la gente anda buscando a quién culpar. ¿Y a quién culpa, hermano? A veces al líder, a veces al pastor, a veces al hermano, al grupo de crecimiento. Pero andan buscando a quién echarle la culpa, al ministerio. Y esta gente anda haciendo una preparación para fusilar a David a pedradas. Y David dice, bueno, aquí tengo dos opciones, va. Mejor que digan aquí corrió que aquí murió, ¿ah? O la otra, que le haga afronta a esa situación. ¿Y qué hizo este hombre? Parece que esos 7 años de preparación, de andar huyendo, lo prepararon para ese momento. Lo prepararon para ese momento. Porque ¿qué hizo él en ese momento?
se fortaleció. ¿Qué hace usted en momentos de angustia? ¿Nos fortalecemos en Dios? Es necesario, hermano, porque esta es una enseñanza para que entendamos que cuando Dios forja nuestro carácter es para momentos específicos que vamos a vivir más adelante. David toma la actitud correcta. Y sabe que la palabra que se utiliza para fortalecer, cuando dice David se fortaleció, viene del griego shazak, que significa tener valor, afirmarse, unirse, pegarse, esforzarse. Es la misma palabra que utiliza en Josué 1:9 cuando dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que shazak. Esa palabra es la misma que se utiliza, que significa agarrar fuerzas. Significa tomar fuerzas. Y es que cuando usted y yo estamos en momentos de dificultad, en momentos de angustia, tenemos que fortalecernos en Dios. Ahí es cuando más tenemos que agarrarnos de su providencia. Entonces David hace lo correcto, se arma de valor, y esa fuerza, hermano, que solo la puede dar el Espíritu Santo, es el que nos capacita en esos momentos. El Espíritu Santo nos da esa ayuda, nos fortalece y nos da valor. Entonces hubiera yo desmayado, dice, si no creyese que veré la bondad de Dios más adelante, dice este salmo David. Entonces este hombre se para y dice: bueno, vamos a tener que ver qué hacemos, va. En nuestra casa necesitamos gente que se esté fortaleciendo, gente que infunda fe a nuestra familia. No deje de orar, hermano, porque usted es parte de esa bendición para su familia. Siga orando por su esposo, por su esposa. Siga orando por sus hijos. No deje de orar. No deje de orar, porque tarde que temprano ellos van a recibir esa bendición por causa suya. David se fortalece. Y entonces aquí tiene que ver qué hace. Y dice que, y ahí viendo donde viene el tercer consejo, dice que tenemos que buscar dirección de Dios. En 1 Samuel 30, del 7 al 8 dice: y David al sacerdote, y dijo David al sacerdote: yo te ruego que me acerques el efod, dice, para Abiatar. Y acercó el efod a David, y David consultó ¿a quién? ¿A quién le consulta usted cuando tiene problemas? Cuando tiene dificultades, ¿a Dios o a su vecino el chismoso? Cuando menos acuerda, ya toda la colonia se dio cuenta de su problema. ¿A quién dice que buscó David? A Dios. Pero también primero, ¿a quién buscó? Al sacerdote. Eso nos dice que nosotros debemos de tener siempre gente espiritual a nuestro alrededor, gente que esté cerca de Dios, gente que ore. Líderes. Pero usted, en vez de buscar al pastor para un consejo o al líder, lo que hace más bien es que le va a buscar a su amigo, ¿verdad? O su amiga. Y debemos de buscar la gente correcta en estos momentos, hermano. ¿A quién buscamos en momentos de angustia? Cuando necesitamos la dirección de Dios, ¿a quién le pedimos consejo? Hay que tener cuidado a quién le pedimos consejo. Gente que nos acerque a Dios, gente que realmente le importemos, gente que nos va a decir la verdad aunque nos duela, porque dice la Biblia que es mejor un amigo que hiere que un enemigo que abraza. Entonces, si aunque su líder le duela lo que le dice, ¿verdad? Si le dice la verdad es porque le importa y porque es realmente lo que Dios le está diciendo. David encuentra la guianza de Dios en este momento y dice: perseguiré, el 8 dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar?, le dice. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Recibe una promesa de Dios que va a poder liberar a aquel pueblo, a sus familias. Entonces, ¿hizo lo correcto David al buscar el consejo de Dios? Sí lo hizo. Debemos buscar a Dios y a su poder. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Es importante que sigamos orando, hermano. Tiene que haber alguien de oración en nuestras familias. Si su esposo no ora, si su hermano no ora, si su esposa no ora, si su mamá no ora, ore usted entonces. Pero tenemos que estar orando siempre. Tiene que haber alguien orando en nuestras familias.
Entonces viene David y bueno, dice, ok, ya Dios me dio respuesta, entonces vámonos. Porque él le pregunta si van a poder alcanzarlos, porque ¿cuántos días les tomó de donde estaba el ejército al campamento? ¿Cuántos días les tomó? 3 días, a ver por dónde iban, va. Y entonces David confía en Dios, en la palabra y en la promesa que le da, y emprende el viaje. Más adelante, del versículo 9 al 15, se lo voy a resumir porque es un poco largo, pero dice que estos hombres agarran a sus 600 hombres y llegan a un arroyo, y ahí en ese arroyo hay como una corriente que pasaba fuerte, y hubieron 200 que no pudieron pasar porque estaban como cansados. Y ahí se armó el club de los cansados. Acuérdense que venían, no lo juzguen, porque venían de llorar, de estar cansados. No, no sea así, hermano, también hay que tener compasión. Va, cuando alguien usted lo invite al grupo a trabajar y le diga que está cansado, va, no se enoje. Entonces David, si hubiera sido como Saúl ahí nomás los ejecuta, los 200, o los deja que se mueran de hambre, pero David tiene compasión de ellos. Y entonces sigue adelante con sus 400 hombres, siguió adelante, aun cuando estos hombres desertaron, se apartaron. Y es que va a haber gente que cuando vas a tus batallas te va a abandonar. Va a haber gente que no te va a acompañar en los momentos más difíciles. Pero eso no es motivo para que te detengas. Entonces si me abandonan, usted, en un momento difícil usted va a decir, bueno, es que a mí nadie me apoya, ¿va? Nadie me quiere. Estos 200 hombres se quedaron atrás, estaban cansados. Pero David puso su confianza ¿en quién? Y dice que hallaron un hombre egipcio tirado cuando iban en camino para encontrar a los amalecitas que llevaban cautivo el campamento. Y encontraron un egipcio casi muerto. Lo habían abandonado los amalecitas porque era un sirviente de una amalecita. Y este egipcio estaba casi muerto. Dice que David le dio de comer y le dio de beber. Y cuando este hombre recupera su aliento, resulta que este hombre sabía cuáles eran los planes de los amalecitas y dónde estaban. Y entonces David le dice, ¿y vos quién sos? ¿Y vos quién sos? Le dice. No, soy un siervo de una amalecita, dice, y me dejaron acá para que me muriera porque estaba enfermo. Y David le dice, ¿y me vas a guiar donde ellos? Y el hombre le dice, ¿y me vas a matarle? Hagamos un trato, le dice. Yo te digo dónde están, pero no me vas a matar, va. Entonces hicieron el trato y siguen adelante. Pero mire que aquí aprendemos también que David es compasivo con este hombre que no era ni cristiano porque era egipcio. Y eso significa que también debemos nosotros de ser compasivos con la gente que no conoce a Dios. De alimentar. Decía Jesús, el que le dé agua y pan a un hambriento, a alguien necesitado, a mí me lo está haciendo. Y ese favor se le va a ser recompensado aquí y allá también. Entonces debemos de ser compasivos con la gente necesitada. Entonces llegan allá donde estaban los amalecitas, y Dios restituye lo que les había sido quitados. Siguiente, Dios restituye del versículo 16 al 20. Dice que este hombre lo llevó. Mire qué confianzudo David, porque este hombre era egipcio, aparte conocía los planes de los amalecitas. Pero David creyó en que aquel hombre los iba a guiar, porque tal vez no era que creía en aquel hombre, pero sí creía en la promesa que Dios le había dado de que iba a liberar a los cautivos. Entonces Dios viene y dice que llegan, encuentran desparramados, dice del versículo 16, estaban, ¿cómo dice? Desparramados sobre aquella tierra, estaban comiendo, haciendo fiestas por todo aquel gran botín. Y dice que David los hirió, y esa batalla dice que duró todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Entonces David se detuvo cuando aquellos 200 hombres estaban cansados y ya no podían seguir. No. ¿Sabía David cuántos hombres eran los amalecitas? Posiblemente no sabía. Entonces agarró sus 400 hombres y siguió adelante. Entonces Dios restituye, y dice que no faltó, el 19, no faltó cosa alguna, chica o grande,
así de hijos como de hijas, el robo y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó. Entonces David viene y dice que aquellos hombres salieron huyendo y solo 400 amalecitas pudieron, y dije que eran los más jóvenes, los que podían correr, agarraron unos camellos y se fueron. Dios restituye lo que el enemigo le había quitado a David. Pero fue un proceso doloroso, hermano. Mire que salirse del plan de Dios es peligroso y puede afectar no solo nuestras vidas, sino que también la de los que nos rodean. Entonces Dios restituye. No sé qué le ha quitado el enemigo, pero Dios va a restituir lo que sea que te haya quitado si nos regresamos al camino correcto y ponemos nuestra confianza en Dios. Dios dará la victoria. Un día completo duró la guerra y Dios nos dará la victoria y dice que tendremos paz. Mire qué interesante que cuando regresan David con todo su motín, con todas las mujeres, los niños, y salen los 400, los del club de los cansados, y salen, dice, a recibirlos, ¿va? Y tuvieron una batalla, posiblemente algunos hasta murieron en esa batalla, y los 200 cansados salieron a recibirlo. Pero sabe que David no guardó rencor. No guardó rencor. Porque dice que en el versículo del 21 al 25, vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados. Y dice que ellos salieron a recibir a David y el pueblo con él, y con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó ¿cómo? ¿Cómo? Entonces Dios le da la victoria a David, pero también le da paz. Y David, si hubiera sido un líder con el corazón enfermo, les hubiera dicho, ¿saben qué? Ustedes no ayudaron en nada aquí, ¿saben qué? Piérdanse acá, agarren sus hijos y váyanse. Pero dice que David los recibió ¿cómo? Con paz. Y hubieron unos hombres, dice el 22, entre todos los malos habían unos hombres perversos y malos, que habían ido con David. O sea que con David no solo andaba gente buena, también andaban unos malandros ahí. Y dice que estos fueron los que dijeron, le respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que a cada uno, sus mujeres y sus hijos, que los tomen y que se vayan. O sea, hubo un grupo ahí de los que andaba con David que dijeron: y bueno, ¿y vos por qué le vas a dar parte del botín a estos haraganes? ¿Ah? Pero sabe que un líder que tiene el corazón sano no toma represalia, no guarda rencor con aquellos que lo abandonaron, no guarda rencor con aquellos que no le quisieron ayudar. Y es que va a haber gente, hermano, que va a estar contigo al inicio, pero te va a abandonar, te va a dejar solo en momentos difíciles. Y entonces hay gente que dice: bueno, si no me quisiste cuando estaba así, no me busques cuando ya tenga. Y van por el camino pensando que cuando estén allá en la victoria, hayan ganado la batalla, regresar y humillar a aquellos que no les quisieron ayudar. Mira. Pero eso es una actitud de alguien que tiene un corazón enfermo. Y David tenía un corazón sano. Por eso es que era un hombre conforme al corazón de Dios. Él no guardó rencor con estos hombres. Entonces va a haber gente, hermano, que te va a abandonar. Y esos que te van a abandonar son los que después van a decir: ah, mira, yo siempre creí en vos. Yo siempre creí que ibas a lograr. Y van a aparecer allá cuando ya miras que te va bien. Pero la palabra nos enseña que debemos recibirlos ¿cómo? Con paz. Desearles del bien a ellos. Compartir de nuestro botín de victoria. Compartir de nuestro botín de la batalla. Aunque unos dijeron: no, a estos no les den sus hijos y que se vayan, ¿va? Pero David hizo lo correcto. Y en el versículo 23 David les respondió y le dije: no hagan esto, hermanos míos, de los que han dado Jehová, de lo quien nos ha guardado, dice, y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Y más adelante David dice que David no solamente comparte el botín con estos 200 cansados, sino que también manda parte del botín de que ganaron
a aquellos que le ayudaron en el proceso, y esto nos enseña que debemos ser agradecidos con aquellos que nos ayudaron. Aquellos que estuvieron aconsejándonos, aquellos que fueron como mentores, como padres espirituales para nosotros, debemos bendecirlos. Dice que David mandó a los ancianos, dice que mandó parte del botín de la guerra. O sea, eso significa que nosotros tenemos, cuando esté en la cima, cuando Dios te bendiga, sea agradecido, hermano. No sea desagradecido. Agradézcale a aquellos que le ayudaron. Reciba con paz a aquellos que no le ayudaron, a aquellos que no creyeron en usted. Recíbalos con paz y denles parte de su botín. Pero también sea agradecido con aquellos que le ayudaron en el proceso. Y esta es una ley de prosperidad. Esa es una ley de prosperidad. David estaba siendo preparado para ser rey. Y ese corazón que él tuvo de no guardar rencor era símbolo de que él estaba aprendiendo a ser un buen líder y apto para gobernar más adelante. Amén. Comparte del botín con aquellos que no te ayudaron y con aquellos que sí te ayudaron. Es lo correcto. ¿Hemos aprendido hoy, hermanos? Dios da fuerzas. Dios da fuerzas al cansado. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque estamos cansados muchas veces y nos salimos de tus planes, pero tú nos atraes, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que se han apartado, Dios, de tu propósito, se han salido del plan, se han salido del proceso, y que ahora que están pasando situaciones difíciles piensan que están en el proceso, pero realmente están en la consecuencia de tomar malas decisiones. Dios, en esta hora yo oro por ellos. Oro por aquellos que están cansados, que están a punto de renunciar, pero que tú hoy le das nuevas fuerzas para seguir adelante. Así que si usted está cansado en esta mañana, o los que nos ven, dígale: Señor, renueva mis fuerzas para seguir en tus planes, para seguir adelante con el proceso de formación hacia lo que tú me quieres llevar. Quizá de los que nos están viendo en la transmisión se han apartado de Dios. Les voy a pedir, o quieren renovar de nuevo ese voto, recibir de nuevo y decir ese compromiso con Jesús. Haga conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana yo te acepto en mi corazón, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, camina conmigo, dame nuevas fuerzas, y de ahora en adelante, Señor, ya no voy a ser yo, más que tú vivas en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, de lo que nos están viendo a través de la transmisión, escríbanos a través de los números que aparecen en pantalla, y que Dios te bendiga. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos al 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.